Me acompaña para seguir conversando sobre estos temas Julio Schilling, quien es politólogo, autor. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? De lo más bien, Jorge, gracias a Dios y un placer, como siempre, estar contigo. Julio, la información del día yo creo que es esta tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Ojo, está mal dicho guerra entre Israel y Palestina, porque no es entre Israel y Palestina, es entre un estado, que es el Estado de Israel, y un grupo terrorista, que es el grupo Hamas. Por tanto, cuando se habla de intercambio de prisioneros, a mí eso me molesta tremendamente porque estamos hablando de prisioneros palestinos que los tienen los israelitas, de algunos de ellos terroristas, y de eso quisiera hablar un poco más adelante porque la información que yo leí de prensa asociada en primera instancia, justo antes del feriado de Acción de Gracias, hablaba de mujeres y niños. A mí me extrañó. Hoy leí terroristas que estaban encarcelados por Israel. Ahora, lo que tiene el grupo Hamas no son prisioneros, son rehenes secuestrados, que eso es totalmente diferente. Bueno, pues la noticia del momento es que se han agregado 2 días más a esta pausa en las hostilidades. El mediador, que es Qatar, dijo en el día de hoy que una tregua entre el ejército israelita y el grupo terrorista palestino Hamas en Gaza se había extendido por esos 2 días que dije, continuando una pausa de 7, o sea, una pausa en la guerra que ha matado a miles de personas, como todo el mundo se ha percatado. Se ha alcanzado un acuerdo para extender la pausa humanitaria por 2 días más. Y esto lo dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar en una publicación. No hubo comentarios inmediatos de Israel, pero un funcionario de la Casa Blanca confirmó que se había llegado a un acuerdo. Se esperaba pronto la liberación de 11 rehenes palestinos, 11 rehenes israelitas y 33 palestinos en virtud de este acuerdo. La Casa Blanca dijo que los funcionarios estadounidenses esperaban que 2 mujeres americanas estadounidenses estuvieran entre este último grupo en ser liberado de Gaza, donde se cree que 8 o 9 americanos están detenidos. Hamas dijo que había recibido una lista de palestinos que serían liberados de las cárceles israelitas. Dijo que entre ellos se encontraban 3 prisioneras y 30 menores. Tal vez de ahí viene la información de los menores. Ahora hay que ver qué menores, porque cuando se piensa en menores, asumo yo que sean menores de 18 o 21 años, no sé, pero ¿qué involucramiento tenían estos menores en la guerra? No lo sé. No es la primera vez que un menor se enfrasca en violencia queriendo matar soldados o lo que sea. De los palestinos para los israelitas, en contra de los israelitas. Bueno, el punto es que se extendió la pausa. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cuál es tu comentario, tu reacción, Julio, ante esta que es la noticia del día, no? ¿Cómo no? Jorge, mira, tenemos que realmente ampliar el entendimiento de que esto es una guerra del islamismo contra la civilización occidental que en esta ocasión tiene de terreno el territorio del Estado de Israel. Jamás no es un actor independiente, tiene el apoyo pleno de lo peor del islamismo, que es Irán, y que son grupos donde, irrelevante de las diferencias que el Islam tiene entre los chiitas y los suníes, se han unido en un yihad, que es lo que estamos en una guerra contra el mundo judeo-cristiano, la civilización, repito, occidental. Y esta invasión que se hizo, que tomó rehenes, y yo creo que hace muy bien en aclarar, esto no es un intercambio de prisioneros, aunque así es el lenguaje que se está utilizando, pero la realidad es que se
estamos hablando de rehenes civiles que no tenían nada que ver con ni siquiera cuestiones políticas ni militares, y sin embargo, por el lado de los islamistas, sí son actores proactivos en campañas de terrorismo, en campañas de guerra, en campañas de sabotaje, irrelevante de la edad que tengan, porque el hecho de que, o sea, recordemos que a través de la historia, jóvenes bien joven han ido a la guerra siempre. La guerra es un fenómeno que ha estado con nosotros desde que el mundo es mundo, y muchos de los muchachos musulmanes islamistas están presos por poner bombas, por atentar contra la vida de personas que de nuevo no tienen nada que ver en factores militares. Entonces, es natural y que en este caso Hamas, que era el gobierno de facto de Gaza, pues esté utilizando una vez más a los rehenes para comprar tiempo. Eso es parte de, o sea, los rehenes, el tema de llevarse rehenes es una puerta giratoria, y debido a la devastación que han tenido, pues vamos a buscar esta gota, este chorreo lento, Sí. de ir dejando que salgan, intercambiar rehenes por más tiempo. Yo creo que Israel va a acceder a eso, porque de todas maneras Israel y el mundo occidental tienen la obligación de llevar estas guerras hasta su conclusión exitosa en el sentido total de la palabra. Y yo creo que se debe de aprovechar, porque esta guerra del islamismo ahora cuenta con la izquierda radical. O sea, hay que entender que la noción de una Palestina libre es un mito, es una mentira, es un invento marxista, porque Palestina, o sea, es un territorio, una zona geográfica, nunca fue un país, ni siquiera una provincia. No o sea, habían judíos palestinos, habían cristianos palestinos, árabes palestinos. O sea, el querer apropiarse y crear la falsedad de que existe una identidad palestina es una mentira histórica, una mentira antropológica, pero sí obedece a los propósitos propagandísticos que tiene la izquierda para promover adaptaciones postcolonial del marxismo, que han encontrado en el islamismo un aliado muy bueno. Entonces sí, es de esperar que va a haber un cese de fuego hasta que, mientras sigan saliendo los rehenes, esto lo vamos a ver, pero el compromiso de Israel en aniquilar de manera permanente el brazo específico de Hamas, que repito, no es el único, tiene que ser el objetivo primordial. De hecho, el primer ministro israelita Benjamín Netanyahu ha dicho eso, que su objetivo es exterminar a el grupo terrorista Hamas, independientemente de las pausas que haya para la liberación de rehenes. Tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, resulta que Estados Unidos tiene un equipo que ha formado para quitarle los fondos al grupo terrorista Hamas. ¿Podrá lograr eso los Estados Unidos de América junto con otros aliados? Al regreso de la pausa, usted quédese conmigo. Y bueno, yo sigo aquí conversando con Julio Chilling, como dije anteriormente. Por cierto, a las 5 de la tarde va a estar conmigo Gabriel García. Gabriel García estuvo durante el 6 de enero del año 2021 y nos va a contar su caso, porque él fue juzgado por esto, cuál es el estatus de su caso. También nos va a comentar, y se lo voy a preguntar obviamente, a propósito de estos videos que fueron publicados por el speaker de la Cámara de Representantes en una página web del Congreso. ¿Cómo se siente? Y que nos narre un poco qué fue lo que pasó ese día, ese famoso 6 de enero del año 2021, porque
hay muchísimas preguntas que no tienen respuesta, que no han querido ser respondidas por las autoridades. En este caso, por el director del FBI, por diferentes testigos, congresistas, que no han querido hablar, no han querido dar más información sobre lo que pasó ese día. Hay muchísimo misterio con esto del 6 de enero. Yo creo que esto del 6 de enero está siendo utilizado con fines políticos desde el principio. De igual manera que el FBI se confabuló con la administración Biden para ocultar información, sobre todo ocultar esto de la laptop de Hunter Biden, porque iba a dañar a un candidato político, en este caso a Joe Biden. Los jerarcas de la información aquí en los Estados Unidos, o sea, personas que tienen a cargo agencias de inteligencia y miembros de la comunidad de inteligencia, a sabiendas de que la laptop de Hunter Biden era verdad, se confabularon diciendo que era mentira y que era una desinformación, y todo eso con el único objetivo de darle un argumento a Joe Biden en el debate contra Donald Trump. Así tal cual. Si uno se pone a pensar, el organismo que más ha desinformado aquí en los Estados Unidos, el ente que más ha desinformado aquí en los Estados Unidos, es el gobierno federal. Deberían cerrarle no sé cuántas cuentas, ya que Facebook y compañía, o sea, Instagram, o sea, Meta, que es la compañía madre de todos ellos, el señor Zuckerberg, debería cerrar cuentas del gobierno federal por desinformación. No lo hace, obviamente. Todo es un complot, lamentablemente, y el 6 de enero se ha usado como eso. Ahora, con fines políticos. ¿Cómo podremos tener detalles de la historia? Usted espere a las 5 de la tarde para conversar con Gabriel García. Yo por lo pronto sigo aquí con Julio Schilling. Julio, hay una información aquí interesante que viene de Newsmax, que dice que Estados Unidos y sus aliados forman un grupo de trabajo destinado a retirar fondos a Hamas. Estados Unidos dijo en el día de hoy que después del ataque de Hamas a Israel el mes pasado, este país y varias otras naciones aliadas establecieron un grupo de trabajo internacional destinado a contrarrestar el flujo de dinero hacia el grupo terrorista palestino y apoyar los esfuerzos antiterroristas. El grupo de trabajo va a mejorar el intercambio de inteligencia financiera sobre los asuntos relacionados con el financiamiento del terrorismo y discutirá las mejores prácticas y oportunidades para acciones y asociaciones adicionales. Esto lo dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado. ¿Tú crees que realmente lleguen hasta el fondo del asunto? Porque mira, yo no estoy en la gran comunidad de inteligencia, pero no hay que ser ingeniero aeroespacial para darse cuenta que detrás de todo esto está Irán y está Qatar. ¿Llegarán hasta el fondo del asunto los Estados Unidos y estos aliados? ¿Qué tú opinas? Jorge, mira, antes de comentar sobre este planteamiento muy importante, solo quería en un paréntesis felicitarte a ti y felicitar a La Poderosa por traer a colación el caso de tu próximo invitado a las 5 y el tema del 6 de enero, porque lo que ocurrió el 6 de enero es una mancha para los Estados Unidos. A raíz de eso estamos viendo los Estados Unidos con un presidio político que ha extendido condenas a personas que no cometieron ningún crimen de violencia y condenas que son superiores a la de muchos regímenes totalitarios. Entonces, como tú bien señalas, obedece una campaña de sentar de una manera permanente a una oposición, de tomar pasos para efectuar un régimen autoritario light, si se quiere, y ha convertido instituciones históricamente dignas y serias en mecanismos de
esas fuerzas autoritarias como es el FBI, como es la CIA, como son el Departamento de Justicia, en meros agentes represores y la policía política del Partido Demócrata de hoy. Y podemos incluir también oligarcas en el sector privado que han dejado de ser empresarios para convertirse en activistas políticos y a la misma vez estar lucrando de eso. O sea que la crisis de los Estados Unidos requiere una reconsideración de todo lo que ocurrió en el 6 de enero. Hay que tener audiencias, hay que ver toda esa filmación, hay que ver la colaboración de las fuerzas públicas en abrir las puertas a lo que ocurrió, en fin, ante la constitucionalidad de protestar el choque de boletas, de nuevo, que competían, en que estaban en contraste, dobles boletas por diferentes cuerpos que algunos estados estaban presentando en ese día, que es un factor constitucional, y en la historia se ha dado casos que eso se ha protestado, qué es lo que estaba ocurriendo, y de pronto ocurre esta facilitación de entrada y condenas bárbaras, excepcionales, nunca visto en los Estados Unidos, y a la misma vez un doble estándar de crímenes mucho más violentos, mucho más con la intención de destruir el sistema, de derrocar el sistema actual, y reciben meses de condena de cárcel. Entonces, comparado con 2 siglos, en el caso de algunos, como Carrillo, el cubano negro, que líder de la campaña de Trump, uno de las organizaciones de Trump en la Florida, y de los Proud Boys. Para contestar tu pregunta, mira, Jorge, estás muy cierto, o sea, en ver que, en tener razones para dudar acerca de la sinceridad de buscar y negarle fondos al islamismo, porque ¿qué sentido tiene pretender liquidar recursos de Hamas? O sea, uno de los frentes de esta guerra, cuando el principal asesor, su base logística, el gran organizador que es Irán, se le está regalando dinero. Entonces, aquí hay un problema que es parte de la gran crisis, porque todo esto está ligado desde la presidencia de Barack Obama, que penetraron instituciones clave. Brennan, el que era director de la CIA, por ejemplo, para darte solamente un ejemplo, cambiaron la clasificación del islamismo. O sea, permitieron y engañando al público, mintiendo descaradamente, Islam es una religión de paz, y cambiaron clasificaciones de terroristas a movimientos que operan a la luz del día, como la Hermandad Musulmana, que es uno de los creadores de Hamas. O sea, la Hermandad Musulmana, que tiene personas ligadas a la Hermandad Musulmana por todas partes del gobierno norteamericano, y sin embargo ellos fueron los creadores, son el brazo intelectual de Hamas, y sin embargo operan dentro de las estructuras del poder norteamericano. Entonces, por supuesto que no vamos a ver, y nadie debe de creer en la seriedad de negarle los recursos a el terrorismo islámico, porque los islámicos están en el gobierno que los puso Barack Obama, y han permanecido y sí hasta este día. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo explicar entonces la ayuda a Israel? Bueno, lo hacen porque naturalmente en los Estados Unidos los judíos tienen, y me parece muy bien, una presión, y estamos viendo que a pesar de esta presión, que de nuevo me parece muy bien que sea el caso, vemos la acción de querer defender al islamismo, sirviendo de apología y equiparando que si hay musulmanos, es absurdo. ¿Dónde? O sea, nada más que hay que ver las noticias que tratarían por todos los lados para ocultar lo que está ocurriendo, básicamente a los George Floyd, una delincuencia extraordinaria a favor de los islámicos marxistas,
que quieren pues promover, porque el islamismo, repito, y el marxismo abrazan la noción del socialismo. O sea, no hay un islamista que no abrace todos los principios del socialismo. El hecho de que sean multimillonarios, recuerden que ninguna teoría política es estática, o sea, ya han entendido de que si unos pocos pueden ser multimillonarios, porque siempre el comunismo produjo millonarios dentro de sus propias filas. Sí, es que el comunismo es una fórmula para que unos pocos se enriquezcan, empobreciendo a una gran masa que es el pueblo. Y además, en el caso del islamismo, de estos socialistas o más bien controladores que quieren aprovecharse del socialismo para controlarnos a todos, pues todos estos tienen el objetivo común de derrocar a los Estados Unidos. En ese sentido, los islamistas, los Soros de este mundo y qué sé yo, los del Foro de Davos también se unen todos en ese objetivo común que es acabar con nosotros. Este grupo de trabajo, y ya me voy a la pausa, está formado por unidades de inteligencia financiera de Australia, Canadá, Estonia, Francia, Alemania, Israel, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido y de aquí de los Estados Unidos. Cuando regresemos, el senador Tom Cotton ha dicho que él apoya una escalada mayor, una represalia masiva contra Irán. ¿Estados Unidos será capaz de hacer eso? ¿Es prudente hacer eso o desencadenaría toda una guerra en la región que iría a una guerra mundial? Todo eso al regreso. Usted quédese ahí. Amigos, son las 4:34. Me acompaña en esta tarde de lunes. Estamos en vivo y en directo de este 27 de noviembre del año 2023, fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y la menciono porque es una fiesta entrañable para mí. Esa fue mi parroquia durante 20 años allá en La Habana. ¿Qué es 20 años? Más de 20 años allá en La Habana. Bueno, en fin, esa fiesta para mí dice mucho. El senador Tom Cotton, Julio, y me acompaña Julio Schilling, quien es politólogo y analista, pide una represalia masiva contra Irán. Los ataques iraníes a las tropas y activos americanos tienen que terminar con una represalia masiva por parte de la administración Biden. Y esto según el senador Tom Cotton, republicano por Arkansas. La vida en Medio Oriente no es un picnic en la iglesia, así dice Cotton. Lo que se necesita más que nada es voluntad de hierro y fuerza aplastante. Esto lo dijo Cotton al programa Fox News Sunday. Y lo que más temo que amenaza a los estadounidenses y a la estabilidad en la región es la debilidad estadounidense. Dice Cotton que los líderes árabes quieren ser socios de un Estados Unidos fuerte y francamente de un Israel fuerte, porque lo que más temen es a Irán y a sus representantes terroristas. ¿Tú de verdad crees que tener una represalia en contra de Irán es la solución? ¿O al contrario, eso nos pondría al borde de una tercera guerra mundial? Empezando con la expansión del conflicto israelita en la región y devengaría entonces en una guerra mundial. ¿Qué crees tú? ¿Pasaría eso o no? Mira, concuerdo con la declaración del senador Cotton y te voy a explicar por qué. Nada más que no tenemos que remontar a los 4 años de la presidencia de Donald Trump para entender todo lo que hay que hacer en precisamente esa zona históricamente pero tan voluble, tan conflictiva que es el Medio Oriente, para saber qué es lo que hay que hacer. Yo al general iraní Soleimani en el aeropuerto de Bagdad, el dirigente de las fuerzas Quds, que es un cuerpo élite que provocó la muerte de tantos soldados estadounidenses, y uno de los agentes más importantes de la subversión del islamismo a través del mundo,
muchos decían, ahora sí es verdad que se acabó todo, ahora sí es verdad que vamos a ver una represalia, y no vimos absolutamente nada. Los acuerdos de paz de Abraham, ¿cuál fue el objetivo? Ignorar, romper con el patrón fracasado de negociar con los llamados palestinos, que es el grupo que más per cápita dinero recibe, que son categorizados como refugiados, aún después, o sea, es algo totalmente absurdo, siglos después de que, perdón, décadas después de que ya dejaron de ser refugiados, pero tienen esa categorización bajo esa misma patrón, Jorge, pues todos los cubanos, Sí. Tu hija, tus nietos, tus bisnietos, todos van a ser refugiados y bajo ese mismo manto especial que las Naciones Unidas, organismo muy bien del desorden global, pues le quiere poner. Entonces, ese acuerdo, ¿cuál fue lo fundamental? Negociar directo con estados musulmanes más moderados. En otras palabras, promover la moderación y por supuesto ahí tiene que excluir a Irán. Y fíjate qué casualidad que el gobierno de Barack Obama buscó siempre la cercanía con Irán y la distancia de Egipto, promoviendo, sin embargo, que llegara un presidente de la hermandad musulmana al poder, el señor Morsi, en Egipto. O sea, era un divorcio con regímenes, digamos, no democráticos, pero no islamistas en el mundo musulmán, y acercarse a los claros enemigos del mundo que es el régimen de Irán. Sí. Entonces, y este gobierno del presidente Biden ha seguido ese mismo curso. Entonces, sí, yo creo que es necesario, sobre todo cuando vemos la proximidad que va teniendo Irán a tener armas nucleares. Yo creo que el meollo del problema es ese. Han sido, según estamos hablando, Jorge, ha habido más de 73 ataques a bases e instalaciones estadounidenses. Y Mañana esto, van a haber más. Mira, 73 ataques desde que comenzó el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Ahora, 150 veces desde que comenzó la administración Biden. Esto dicho por el mismo senador Tom Cotton de Arkansas. O sea que la situación es tremenda. El senador está diciendo que hace falta una voz firme en todo esto. Y dice también el senador Cotton que ante estos ataques por medio de proxies, ¿no?, que está llevando a cabo Irán, la respuesta de Biden ha sido unas pocas veces y normalmente en almacenes de proxies, pero vacíos. O sea, para no causar ningún tipo de víctima. Ha sido todo un desastre. Ya tengo que finalizar el segmento. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Julio. Cómo no, un placer siempre. Claro que sí. Amigos, conversé con Julio Schilling, quien es politólogo, analista, autor, acerca del complicado problema en el Medio Oriente. Mayoritariamente la conversación hoy con Julio Schilling se fue para el Medio Oriente. Vamos a saltar rápidamente a un tema doméstico.